Bien, buenos días con los jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria. Reciban los saludos muy cordiales del Colegio Basili. En esta oportunidad vamos a trabajar la llamada prosperidad falaz, la época del guano. Hay que recordar que el término de prosperidad falaz fue acuñado, fue establecido por Jorge Basadre. Fue una época donde lo denominó así porque fue una época donde hubo abundante prosperidad, es decir, abundante ingreso económico por, el tema de este excremento de estas aves guaneras. Y falaz fue porque ese ingreso importante en la época no fue destinado para un crecimiento productivo del Perú. Muchos historiadores dicen que esta época el Perú pudo ser una potencia a nivel del mundo, ¿no? Hay que recordar de que eh, el guano en este tiempo, año 1800, era muy preciado por los europeos, ¿no? Era un fertilizante importantísimo. Solamente existían en dos zonas, en la zona de Perú, las islas de Chincha, Pisco, y en Madagascar. Científicos descubrieron de que el guano de Perú era el doble de superior de fertilizante que el de Madagascar, ¿no? Por lo tanto, era muy preciado en Europa. Hay que recordar que en Europa, en Inglaterra específicamente, ya se venía desarrollando la segunda revolución industrial. Entonces, esto viene a ser este tema, ¿no? Bien, vamos a iniciar definiendo la época, se desarrolló de 1845 a 1868, periodo donde el Estado peruano y los grupos de poder, comerciantes, clero, obtuvieron grandes ingresos mediante el comercio del guano, ¿no? Que no fueron invertidos en un desarrollo productivo industrial, ¿no? Muchos se preguntarán, profesor, ¿en qué se invertiría en una sociedad? Yo respondo que para, digamos, poder desarrollar una sociedad mejor, la inversión debe priorizarse el aspecto de salud, educación, vivienda, ¿no? Alimentación, aspectos importantes. Sin embargo, en esta etapa, los ingresos se destinaron a obras públicas, ¿no? Cuestiones muy superfluas. Ahí tenemos el antecedente, se desarrolló la segunda revolución industrial, la necesidad de mayor cantidad de materias primas. Se inicia la explotación y el comercio del guano a través de la Casa Giggs, una casa inglesa que va a ser el intermediario, ¿no? El Estado debió vender directamente, sin embargo hubo un intermediario en Europa para que distribuyera la venta del guano. Se dio gran importancia a los fertilizantes naturales para los cultivos, ¿no? Esto fue una etapa importantísima. Durante la prosperidad falaz hemos tenido esta serie de gobernantes. Primer gobierno de Castilla, gobierno de Rufino Echenique, segundo gobierno de Castilla, gobierno de San Ramón, gobierno de Juan Peset y primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Las características de la propiedad falaz, o sea, ¿dónde fueron invertidos los gastos, ¿no? Los gastos, mira, fueron invertidos en lo siguiente, mira. Los mayores gastos estaban en la burocracia civil y la burocracia militar. ¿Qué hablamos de burocracia? Hablamos pues de, por ejemplo, como hoy se vive, ¿no? Cuando usted va a una institución, por ejemplo, le dicen, tiene que pasar por meses partes, tiene que hacer un documento en tal, tiene que permiso a tal. Es decir, eso se llama burocracia, ¿no? Una serie de trámites. Y recuerda que esa serie es, en vez de acortar y decir, converse con tal persona directamente, no, hay intermediarios, eso se llama burocracia. Y recuerda que cada persona que está a cargo de una jefatura en una área
se le paga un sueldo. Entonces, el dinero por la venta de este guano fue invertido en eso, ¿no? Tanto en la burocracia civil y militar, mire. ¿Qué más? Otra situación fue la inversión de ferrocarriles, ¿no? Y hablamos de un 20%. Pago de transferencia, quiere decir de que los ingresos fueron invertidos aquí y aquí específicamente, ¿no? Vamos a tener también a nivel ideológico dos ideologías, la liberal de la soberanía popular por Benito Lazo, ¿no? Y la conservadora de la soberanía de la inteligencia, deben gobernar lo más ilustre, decía, ¿no? Bartolomé Herrera. Se discute el rol peruano en la vida política nacional, ¿no? Había luchas de quiénes son los que deberían gobernar, ¿no? Entre estos dos aspectos filosóficos. El sistema de explotación y comercialización de guano se da a través del arrendamiento planteado por Francisco Quirós y las consignaciones, ¿no? Es lo que te estaba hablando. A nivel cultural se desarrolla el romanticismo, ¿no? Posterior a este sistema se va a dar el contrato Dreyfus, ¿no? Llevado a cabo por el presidente Baltes, se va a hacer después. Vamos entonces ya con el primer gobierno de Castilla, 1845-1851. Inició su gobierno tras la derrota del general Vivanco, este general que desarrolló la anarquía militar. Ramón Castilla es considerado el ejecutor del primer presupuesto nacional económico. Ya él va a generar esta primera planificación, primer presupuesto nacional, ahí está. Fue el que generó pues la explotación del guano a través de consignatarios, quiere decir intermediarios. La Casa Europea, la Casa Guix de Antonio Guix, sería la ley de consolidación. Esta ley fue una ley muy reprochada. ¿Qué significaba esta ley? Era el pago a los militares que habían luchado por la independencia, ¿no? Se le daba un pago, pues se llamó la ley de la conciliación, la ley de la deuda interna y externa. En el aspecto político, se estructuró el Estado peruano y ordenó la hacienda pública, colocó una nutrida burocracia, ¿no? El Ministerio de Economía, ¿no? Hoy Ministerio de Economía. Invirtió, digamos, en la defensa nacional ante los posibles ataques chilenos. Generó, pues, la situación de inversión en armamento bélico. ¿Ya? Construyó el primer ferrocarril Lima y Callao. A nivel educativo, inició el primer reglamento de instrucción pública, ¿no? El Estado asumía la dirección de la educación en los colegios San Carlos y Guadalupe. Fomentó la inmigración china. Aquí es importante entender de que en algunos libros aparece como que Ramón Castilla es el libertador de los negros esclavos. Esto es falso, ¿no? Él tuvo una cuestión política, digamos, bien estratégica. Quiere decir que liberaba a los esclavos, porque había mucha rebelión de parte de ellos, pero a la vez fomentaba la ley de inmigración. Los chinos colíes, escapándose de la Revolución China, llegaban, ¿no? al Perú. Entonces sacaba a los negros, o sea, le daba libertad, como diciendo, bueno, le voy a dar libertad, pero explotaba a los chinos, ¿no? Los chinos fueron explotados, y vemos una imagen, ¿no? En las haciendas, etcétera, etcétera. Se construye o se inicia el primer telar mágico y fabrica papel, ¿no? Se da el servicio de correos y estampillas, ¿no? Eso va a ser en su primer gobierno de Ramón Castilla. Le sucede en el mando por la constante rebelión el gobierno de Rufino Chanique de 1851 al 55. Aquí se va a dar, en todo caso, un tratado con Brasil, el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, la Convención Fluvial. Se construye el ferrocarril Tacna-Arica. Aquí va a haber un tema de una ley que no estuvo a favor de los peruanos, ¿no? Él favoreció la inmigración alemana,
indicando que era una raza muy superior que debíamos imitar, ¿no? La raza blanca. Fue muy cuestionada esta situación de esta ley a favor de los alemanes. Hoy los alemanes tienen pues una colonia en Posuso, ¿no? En una zona turística, ¿no? Y fue muy cuestionado, ¿no? Porque favoreció, bueno, a la inmigración alemana acá en nuestro país, ¿no? Dándoles territorios hasta hoy en día, ¿no? Se da el escándalo de la consolidación de la deuda externa, esta deuda que se había decretado en el gobierno de Castilla, pero se ejecutó en el gobierno de Echenique, ¿no? Fue muy cuestionado. Por ello se va a producir la rebelión liberal, la batalla de Ispuchaca y La Palma, ¿no? En contra, digamos, de todo lo que estaba pasándose con el ingreso de la venta del guano. En el segundo gobierno de Castilla, primero se da un gobierno provisorio, él va a abolir el tributo indígena, ahí está lo que te hablaba, porque ya estaba, digamos, con la intención del ingreso de los chinos colíes, ¿no? Va a buscar la elaboración de una nueva constitución, la de 1856, donde planteaba la abolición de la pena de muerte, estableció el sufragio universal para todos, ¿no? La idea era, bueno, captar votos a los analfabetos, y se da un periodo presidencial de 4 años, ¿no? Va a rechazar la constitución de Vivanco, ¿no? Que era el principal opositor, ¿no? Los ministros de esta época eran así Pedro Gálvez, Manuel Ureta, Domingo Elías y San Ramón, ¿no? Ya en su segundo gobierno va a decretar la Constitución de 1800, la de mayor vigencia, ¿no? En su segundo gobierno se da el boom del guano, ¿no? 83% de ingresos por la explotación de este recurso, ¿no? El destino era principalmente Europa. Con todo eso inicia pues las obras del alumbrado público, establece el agua potable, el primer censo nacional, genera la compañía de bomberos, una manchalaca, monumentos a Bolívar y Cristóbal Colón, construyó la penitenciaría central de Lima, ¿no? Creó el departamento de Cajamarca, Piura y Loreto. Va a haber un conflicto con el Ecuador que se culmina con el Tratado de Mapazingüe, ¿no? Y se genera, pues, mediante su gobierno, el primer mapa del Perú, ¿no? El mapa de Pasoldán, ¿no? Ahí tenemos, mire, como, digamos, teníamos. Entonces, en conclusión, quiero manifestar que esta época no se destina bien los recursos, ¿no? De ingresos económicos, como hasta hoy en día, ¿no? No se maneja muy bien y se destina, pues, a aspectos no trascendentales, ¿no? Esto vamos a complementarlo con el libro, en la asesoría correspondiente el día de hoy. Lo estamos viendo.